Hola a todos, ¿qué tal? Soy Calamia, les llevo este capítulo, espero que le guste y que puedan disfrutarlo. Buena visión. Capítulo 32. Después de que Alice y Zero salieron de la ciudad, el carruaje se detuvo frente a un grupo de 5 personas. Zero estaba curioso por eso, mientras Alice ya tenía una idea aproximada de ellos. Mucho gusto conocerla, señorita Alice, mi nombre es Carlos, aventurero de rango C, el señor Fabián nos contrató para escoltarla, dijo uno de los hombres que se había acercado al carruaje. Carlos portaba una espada de una mano la cual estaba en su cintura y un enorme escudo de torre en su espalda. Portaba una armadura completa de la cual tenía el casco en mano, claramente un tanque. El arquero se llama Brian, la ladrona se llama Betty, el espadachín se llama Trevor y la maga es Camila. Después de presentarse a sí mismo, Carlos presentó al resto de su grupo, los cuales eran todos humanos. Era fácil distinguirlos debido a que Brian tenía un arco en su mano, Betty tenía una pechera de cuero y tenía ropa apretada y que solo cubría lo necesario para mayor movilidad. El espadachín tenía su espada en su cintura con la mano en su empuñadura y vestía una armadura ligera de cuero. En cuanto a la maga, tenía una túnica roja, claramente un mago del sistema de fuego. ¿Entendido? Pueden liderar el camino, nosotros nos quedaremos en la retaguardia y los costados del carruaje, dijo un soldado que había dado un paso al frente, posiblemente el que se encuentra a cargo. Ninguno de los 5 en el grupo de aventureros dijo algo, aunque todos tenía una mueca de desagrado ya que al parecer no confiaban en ellos. Los 5 tenían mucha curiosidad de la apariencia de Alice. Después de todo, se dice que tan bella como las diosas mismas, pero eso es solo un rumor, casi nadie fuera de los nobles la había visto. La actitud de los soldados y la falta de respuesta del interior del carruaje demostraba que no querían que los aventureros vieran su apariencia. Es obvio que desconfían de ellos. Por lo tanto, los del equipo de 5 aventureros no dijo nada y solo se dieron la vuelta y caminaron en dirección a la academia. Claro, estaban indignados, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Meterse con un noble era suicidio. Alice, estoy aburrido, ¿qué tal si salimos y le jugamos una broma a esos aventureros?, dijo el aburrido Zero. Tenían 2 días y medio de haber salido de la ciudad y no habían salido para nada. Zero estaba sumamente aburrido y quería hacer algo. Me temo que no será posible, Elena no nos deja salir. Además, ella tiene razón, no podemos arriesgarnos a que ellos intenten algo en nuestra contra, respondió Alice, que al igual que Zero, estaba aburrida a muerte. Junto a ella estaba Elena, si bien parecía estar dormida. La última vez que intentaron salir del carruaje cuando ella estaba así, fueron descubiertos de inmediato y fueron regañados por varias horas. Si quiero salir, siento que algo me está llamando más adelante. Desde hace poco, Zero sintió la extraña necesidad de correr hacia una determinada dirección, no sabía por qué, pero sabía que algo importante para él estaba más adelante y esta necesidad se fortalecía conforme avanzaba el carruaje. Yo también lo he estado sintiendo, dijo Alice, llamando la atención de Zero. ¿En serio?, preguntó dudoso. Claro, mi espíritu bromista me ha estado llamando y pidiendo que le haga una broma a los aventureros que están más adelante, respondió Alice mientras una sonrisa aparecía en su hermoso rostro. Jejeje. Aunque Zero trató de verse indignado y molesto, al final se rió de las palabras de Alice. Esta última bostezó con pereza y tomó a Zero antes de acariciar su pelaje. Zero no se resistió y simplemente cerró los ojos mientras Alice lo imitaba y se disponían a dormir. Señorita Alice. La somnolienta Alice se despertó poco a poco al escuchar que alguien la llamaba. Despierte, señorita Alice. Alice abrió sus pesados párpados para mirar a Elena, que la sacudía levemente para despertarla. Elena, ¿sucede algo? ¿Por qué tanto alboroto?, dijo Alice de manera somnolienta, mientras soltaba un ligero bostezo el cual cubría con su mano. Tenemos un problema, respondió Elena mientras tenía una complicada expresión en su cara. ¿Qué es? La reincorporada Alice preguntó mientras su mirada vagaba por el interior del carruaje. Elena, ¿dónde está Zero?, preguntó Alice solemnemente y con cierto temor. Temía que mientras estaba dormida, los soldados, bajo órdenes de su padre, le hayan hecho algo a Zero. No se preocupe, Zero está bien, solo creo que es mejor que lo vea por usted misma. Alice soltó un suspiro de alivio a las palabras de Elena, después de lo cual procedió a salir del carruaje, el cual estaba detenido a pocos metros de una gran pared de hielo. ¿Y eso qué es?, preguntó a Elena, la cual le dijo que no sabía de dónde vino y solo estaba ahí cuando llegaron. Pero eso no es lo que quiero que vea. Mira hacia allá, dijo Elena, y Alice volteó hacia donde apuntaba Elena. Lo que Alice vio la dejó en shock. Vuelve aquí, maldito zorro,
voy a hacerte una linda bufanda de piel de zorro. Alice miró aturdida cómo aparecían estalagmitas una tras otra mientras veía cómo Zero las esquiva por poco, por no hablar de la aparición de otro Zorua. Recuerden que Alice sabe de los Zorua, pero de diferente color al de Zero, que lo atacaba con sus patas, las cuales brillaban de color blanco mientras trataba de acertar un golpe en Zero. Este último no dejaba de gritar por ayuda o trataba de convencer al otro Zorua que lo dejara de atacar. Elena llamó a Alice a su maid, la cual estaba mirando todo el escándalo con una expresión confusa. Ella no entendía nada de lo que las extrañas criaturas mágicas hablaban ya que no conocía el idioma, aunque sabía que Alice sí lo entendía, por eso la trajo. Quería saber si la otra criatura era un familiar o algo así de Zero y en caso de no serlo saber cuál era el propósito de atacar a Zero de la nada. Lamentablemente no sé qué está pasando, solo sé que Zero de repente se despertó agitado y salió corriendo fuera del carruaje. Después de eso estuvo un rato hablando con la otra criatura que lo está atacando y después, antes de que alguien se diera cuenta, Zero ya estaba escapando de los ataques de esa criatura que sin razón aparente lo empezó a perseguir y atacar. La breve narración de Elena dejó aún más confundida a Alice, pero eso de lado, por ahora tenía que salvar a Zero antes de que las amenazas del otro Zorua se hagan realidad. Capítulo 33. Minutos antes deténgase, gritó el líder de los aventureros que estaba al frente del carruaje. ¿Qué ocurre?, cuestionó el mismo soldado que había hablado con los aventureros previamente. Claro, no hizo falta que Carlos dijera algo, el soldado pudo ver el motivo del por qué se detuvieron. ¿Qué rayos hace eso aquí?, cuestionó el soldado ante la gran pared de hielo que obstruía el paso del carruaje. Esto es, rápido, todo el mundo póngase en formación, esto es una trampa de los bandidos, rigió Carlos al darse cuenta de que esto es un posible asalto, además de tener a un mago del sistema del hielo, lo cual hacía que estos bandidos fueran aún más peligrosos de lo que deberían ser. Un silencio sepulcral cubrió el lugar, todos los soldados se habían puesto en formación defensiva con el carruaje como centro, todos estaban listos para enfrentarse a los bandidos, pero no importa cuánto tiempo pasara, no había señales de ellos. Aún así, los soldados o los aventureros no bajaron la guardia. Después de todo, es posible que sea una estrategia de los bandidos para hacerlos bajar la guardia y luego atacar. Jajajajajaja, estos humanos de verdad son idiotas, jajajaja, me muero, ay, mi estómago, jajajaja, me duele, jajaja, oye Akira. ¿Por qué no sale ese cobarde? No me digas que me tienes miedo, jajaja. Los aventureros y los soldados quedaron pasmados ante las desconocidas palabras que venían del muro de hielo, aunque ninguno entendió el idioma con el cual se comunicó la voz, aún así pudieron entender que se estaban burlando y riendo de ellos. Muéstrate cobarde, exigió Carlos a la desconocida voz, pero no hubo respuesta alguna. Esto solo irritó aún más a Carlos, que estaba a punto de cargar hacia el muro de hielo, de no ser porque la puerta del carruaje se abría de repente y de este salió Zero. El carruaje tenía un círculo mágico que impedía que el ruido llegara desde el exterior, es por eso que no hubo reacción del carruaje a pesar de tanto alboroto. Claro, la razón por la que Zero salió es porque su padre, Akira, le había dicho que despertara y saliera, que tenía que conocer a su madre que lo estaba esperando fuera, todo mientras una sonrisa zorruna adornaba su rostro. Naturalmente, debido a la emoción de conocer a su madre, Zero no pensó mucho en ellos y salió de su sueño para posteriormente salir del carruaje en busca de su susodicha madre. Jajaja, al fin sale, ¿por qué no vienes? No me gusta estar cerca de los humanos. Nuevamente la voz habló, solo Akira pudo entender lo que decía y sin duda alguna avanzó hacia el muro con una emocionada sonrisa. Ha pasado un tiempo, Akira, ¿cómo te trata la vida? Después de que Zero se acercó al muro lo suficiente, Shiro se mostró. Zero se quedó sorprendido, cosa que pasó rápidamente y de nuevo, una emocionada sonrisa apareció en su cara antes de acercarse más a Shiro, la cual lo miraba con confusión. Por fin te conozco, mamá, dijo el emocionado Zero mientras Shiro se quedaba pasmada en su lugar y en su mente solo apareció una palabra, mamá. Dicha palabra hacía eco en su mente, mamá. Mamá. Mamá, Sia, gritó mentalmente Shiro. En busca de una respuesta al extraño comportamiento de Akira, no te quedes callada, inútil, insultó a Sia por su falta de respuesta a esta situación. Mamá, cuestionó Zero al ver que su madre se quedaba inmóvil y mirando a la nada mientras musitaba cosas que Zero no alcanzó a escuchar. Zero de repente se alejó de un salto del lugar en el que previamente estaba. Poco después de que saltara, una estalagmita de hielo salió del suelo. Akira pudo ver cómo la mirada vacía y llena de sed de sangre de su madre estaba clavada en él. Así que te estás burlando de mí,
Bien, ya venía siendo hora de que adquiriera una bufanda de piel de zorro, dijo la espeluznante voz de Shiro, la cual estaba cargada de intención asesina. Eso fue todo lo que Zero pudo decir antes de ser asaltado por estacas de hielo que volaban hacia él. Como pudo las esquivó y después de hacerlo tuvo que saltar de nuevo para esquivar las estalagmitas de hielo que lo asaltaban de la nada. Espera, mamá. ¿Por qué estás enojada? Una vena demarcó en la frente de Shiro, después de lo cual sus ataques se hicieron más intensos e incluso participó en una batalla cercana en la que Shiro lo atacaba con arañazo. Claro, quizás se deba a la suerte o un milagro, el autor, o a mí, pero Zero logró esquivar todos los ataques, aunque más de uno casi le da ayuda, gritaba desesperadamente Zero tras darse cuenta que su emotiva reunión con su madre estaba bastante lejos de lo que originalmente pensó que sería. Vuelve aquí, maldito zorro, voy a hacerte una linda bufanda de piel de zorro, gritó Shiro mientras continuaba su incesante asalto de ataques de hielo y arañazo. Ya no tienes dónde huir, dijo la jadeante Shiro mientras el acorralado Zero miraba en todas direcciones en busca de una salida. Él se encontraba rodeado de estalagmitas de hielo por lo cual no podía esquivar a los lados. Espera, ¿podemos hablar de esto, mamá? Shiro se irritó aún más por las palabras de Zero. Shiro creía que Akira se seguía burlando de ella y por lo tanto, preparó un enorme cono de hielo que estaba apuntando al muy asustado Zero. Sin siquiera dudar, Shiro lanzó el enorme cono de hielo y Zero cerró los ojos esperando el impacto. Lanza de fuego. Después de que esas palabras llegaron a los oídos de Zero y Shiro, una lanza de fuego golpeó al cono de hielo haciendo que haya una explosión. Por fortuna Zero reaccionó a tiempo y como si fuera instintivo, creó una pantalla semitransparente hecha de mana que lo cubrió de la explosión. En cuanto a Shiro, ella estaba dentro de un domo de hielo que creó. Si al sentir en peligro a Shiro, ¿qué rayos te pasa? Dije que lo protegiera, no que lo intentarás matar. El grito de Alice sonó en los oídos de todos los presentes, la ira estaba más que presente en su voz. En cuanto a Zero y Shiro, Zero apenas despertó de su trance al ver la pantalla de mana que lo protegía, salió disparado en dirección de Alice y se ocultó detrás de sus piernas mientras le dirigía una mirada llena de miedo a Shiro. Esta última solo que quedó viendo a la inexpresiva maga de fuego. Podía ver que sus intenciones nunca fueron proteger a Zero. En su lugar, hizo que una lanza de fuego chocara con su ataque de hielo y la explosión resultante los matara a ambos. Por fortuna Sia creó un domo de hielo para Shiro e hizo que el mana de Zero se condensara en una barrera de mana. En cuanto a Alice, esta también miraba con mucha ira a la maga de túnicas rojas que simplemente se daba la vuelta y regresaba con su grupo sin decir nada. Capítulo 34. Esas cosas es más difícil de matar de lo que aparenta. Brian, el arquero del grupo contratado para guiar a Alice, dio su opinión después de ver ocurrido. Cierto, aunque me parece que he visto a esa cosa antes en algún lado. Esta vez fue Betty, la ladrona, la que intervino. Concuerdo, he visto a esa cosa antes, pero no recuerdo de dónde ni qué es. Además, pensar que la hija de nuestro contratista tendría a esa clase de abominación tan cerca de ella en esta ocasión fue el Carlos, el líder y tanque del grupo, fue el que dio su opinión hoy. ¿Qué sucede con esa expresión? Intervino Trevor, el espadachín del grupo, al notar la expresión de Camila, la maga que ya había llegado al grupo después de salvar a Zero. No lo notaron, respondió la maga a la interrogante de Trevor. Cosa que hizo que la mayoría la mirara como si esperasen que continuara. Camila, al ver que no sabían a qué se estaba refiriendo, les contó la razón de su inquietud. ¿Saben qué es esa cosa? No. Bueno, eso es un zorro, aunque el hecho de que su pelaje es diferente me inquieta. Quizás se trate de una variante o una especie única, como sea. Cuando trate de usar análisis en esa cosa, no apareció nada, es como si no existiera, pero el problema es la manera en que hace magia. No uso círculos mágicos en absoluto, además de estar lanzado ataques mágicos sin parar. Eso quiere decir que sus reservas de mana son bastante grandes. Camila dio su análisis del zorro, ignorando por completo las miradas de Alice y Shiro, las cuales pareciera que quisieran cortarla en miles de pedazos. El resto de su grupo simplemente la miraba con seriedad. Ellos confiaban en las palabras de Camila, ya que ella es la que más sabía de sobre las bestias mágicas y las criaturas mágicas. Entonces, debemos matar a esas cosas antes de que se vuelvan contra nosotros. Esta fue la sugerencia del arquero Brian. No creo sea buena idea. ¿No has notado que una de esas cosas está cerca de la niña? Apuesto a que ella formó un contrato con uno de ellos. En cuanto al otro, no tengo idea del por qué está aquí. Quizás sea porque es de la misma especie. Se han registrado casos en las que si capturas a una criatura mágica de una determinada especie, las otras criaturas de esa misma especie atacarán al captor en grandes cantidades, aunque por lo que veo, es cosa
vino sola, así que es probable que los de la especie de esa cosa sean pocos, o simplemente son los únicos que quedan. Las palabras del espadachín Trevor estaban llenas de avaricia. Es bien sabido que las criaturas o bestias mágicas que son raras o que están casi extintas son vendidas por grandes cantidades de dinero en el mercado negro. Claro, Trevor no era el único que tenía pensamientos avariciosos sobre Zero y Shiro, los demás miembros del grupo, a excepción de Camila, la cual tenía una expresión conflictiva, tenían los mismos pensamientos que Trevor. ¿Zero? ¿Qué pasó? ¿Por qué el otro Zoroa te está atacando? A la pregunta de Alice, Zero simplemente negó con la cabeza. Tampoco sabía por qué Shiro lo empezó a atacar. No se suponía que sería un emotivo encuentro madre-hijo. Sin decir palabra alguna, Alice dirigió su mirada a Elena, la cual estaba viendo fijamente a Shiro mientras estaba en guardia con espada en mano, la cual salió prácticamente de la nada. Shiro podía sentir la mirada de Elena, pero esta solo se limitó a mirar a la maga que la atacó antes, ignorando espléndidamente a Elena. Esta última vio que Shiro no tenía planes de volver a atacar y le preguntó a Alice si Zero le dijo la razón del ataque, siendo su respuesta una desalentadora. Sí, solo queda preguntarle a la misma persona que atacó sus motivos. Después de que Alice musitó eso, caminó lentamente hacia Shiro mientras ifolaba los gritos de Elena y de los soldados a sus espaldas, los cuales estaban en guardia y se adelantaron tratando de proteger a Alice de la amenaza, la cual era precisamente Shiro. Shiro por su parte, cambió su atención de la maga de fuego a Alice y posteriormente a los soldados que venían a sus espaldas. Shiro se puso en guardia e hizo varias estacas de hielo y las mantuvo en su lugar. Claro, la respuesta a su acción fue que los soldados se pusieran delante de Alice y se alistaran para atacar. Lo mismo ocurrió con los aventureros, los cuales estaban un poco más lejos. La tensión en el ambiente era sumamente pesada. Las tres partes se miraron entre sí esperando cualquier apertura para atacar. Ustedes se tranquilizan y bajan las armas. La voz de Alice rompió el momento de tensión, pero aún así nadie había bajado las armas. Al ver esto, Alice volvió a suspirar y le habló a Shiro, usando el idioma que aprendió de Zero. Mucho gusto conocerle, mi nombre es Alice Frostire, contratista de Zero, el pequeño Zoroa que estaba atacando hace poco. Quisiera pedirle cordialmente que nos perdone si la insultarnos de alguna manera y de ser posible poder conversar con usted. Después de todo quisiera saber más de la especie de Zero. Después de que Alice terminara de hablar, no solo los soldados, sino también los aventureros, Elena e incluso Shiro quedaron sorprendidos, primero, porque no entendían lo que Alice decía y segundo, porque después de decir eso, sorprendentemente, Shiro, que estaba hasta hace poco sorprendida, hizo que las estacas de hielo desapareciera. Supongo que fue Akira el que te enseñó ese idioma, aunque quiero saber por qué lo llamas Zero. Alice sonrió un poco al ver que la otra parte estaba dispuesta a entablar una conversación, pero dejando eso de lado, los sorprendidos soldados, Elena y los aventureros, todos quedaron en shock al escuchar que la otra parte respondió en el mismo idioma desconocido. Ustedes se quedan atrás, Alice les dijo a los soldados y los demás antes de caminar y acercarse a Shiro. Esta última simplemente la miró y se sentó en su lugar y siguiendo las indicaciones de Sia, creó una silla de hielo frente a ella. Alice sonrió y se sentó en la silla, que curiosamente no estaba fría, más bien era refrescante, aunque era muy dura en comparación con los muebles de la mansión Frostire. Aún así no se quejaría. ¿Me podrías decir si tienes nombre? Eres una criatura mágica, ¿no? Deberías tener uno. Después de un incómodo silencio, Alice fue la que rompió el hielo, y habló. Llámame Shiro, fue el nombre que me dio Akira. Ahora, quiero saber ¿por qué lo llamas Zero y por qué actúa como un retrasado? Respondió Shiro desinteresadamente y miró a Zero, el cual se quedó al lado de Elena sin tener el valor de acercarse a su madre. Alice no entendía nada. Por lo que sabía, Zero antes se presentó como Akira, pero después se enteró que Akira era el nombre del padre de Zero y que en realidad tenía otro nombre. Ahora, aparece otra Zoroa que dice que Zero es Akira y que este se comporta diferente de como usualmente lo haría. Esto hacía que Alice se preguntara quién era este Akira, pero dejando eso de lado, ahora tenía que responder la pregunta de Shiro. Capítulo 35. Con el sol en el horizonte y la poca luz que ésta daba, Alice se encontraba dentro del carruaje una vez más, pero a diferencia de antes, estaban presentes uno de los soldados, el cual era el que estaba a cargo. También estaba Elena, la cual estaba sentada al otro extremo del asiento. En medio estaba Alice, la cual tenía a Zero en su regazo. Frente a ellos se encontraban Shiro y Silver. Este último estaba oculto por órdenes de Shiro, pero después de Shiro y Alice hablaron por un rato, se llevaron bien e incluso Shiro se ofreció a acompañarla. Por eso, actualmente,
Se encuentran todos en el carruaje. Zero estaba dormido en el regazo de Alice y Shiro lo miraba de vez en cuando, pero el que no le quitaba la mirada de encima era Silver. Su mirada hacia Zero parecía que fuera el enemigo de 100 generaciones de su familia. Elena y el soldado por otra parte, no despegaban su mirada de Shiro, todo mientras aún mantenían sus guardias en alto y sus manos en sus armas. De no ser porque fue una orden de Alice, ni siquiera se hubiera podido subir al carruaje. Durante todo el viaje, tanto Shiro, como Alice, estuvieron hablando como amigas que no se habían visto en años, para incomodidad de los otros pasajeros. De sus charlas con Shiro, Alice aprendió mucho de los Pokémon, estaba fascinada con ellos y sus variadas habilidades. Por supuesto, durante toda la conversación, solo hubo 4 personas que entendían el japonés, de los cuales, uno estaba dormido en el regazo de Alice, la misma Alice, Silver y Shiro. El resto no entendía nada de lo que hablaban y esto los irritaba mucho, en particular cuando Shiro los señalaba y luego estallaba a carcajadas. Incluso llegó al punto en el que intencionalmente, Shiro, les hablaba a ellos. Claro, esto solo hizo que ellos se irritaran más. Durante los siguientes 2 días, Shiro y Alice se mantuvieron hablando de cualquier cosa que se les pasara por la mente, desde que comida le gustaba más a Alice, hasta la magia de hielo que usa Shiro, siendo esta última en la que más interés demostró Alice. Después de todo, ella también era una usuaria de hielo, aunque ahora solo podía usar magia básica. Estaba bastante impresionada sobre los usos que se podían emplear con la magia de hielo. Shiro también le contó sobre el uso de la magia sin atributos y cómo lo usó Akira para matar a los lobos. Entonces, la magia sin atributos es mucho más versátil que las otras. Entonces, ¿por qué no hay nadie que la use? He leído que la magia sin atributos es prácticamente basura. Alice le preguntó a Shiro, la cual la miraba con burla. Eso es porque los humanos buscan mayor potencial destructivo, es debido a eso que abandonaron la versatilidad de la magia sin atributo. Después de todo, esta magia tiene muy poco poder, además de ser más difícil de practicar que las demás. Shiro respondió con calma mientras a su alrededor aparecieron hilos de mana. Estos se movieron alrededor de Shiro antes de moverse hacia Alice. Por ejemplo, estos hilos de mana, los cuales fueron algo que aprendí de Akira, tienen muchos usos, de los cuales van desde contener, hasta defender, e incluso si se dan las condiciones pueden ser usados para atacar. Shiro tenía una ligera sonrisa en su zorruna cara, estaba impresionada con la creatividad de Akira para pensar en este tipo de cosas, aunque casi nunca usa la magia sin atributo. Esto es debido principalmente a que su hielo es de por sí muy útil y también es muy versátil. Aún así, Akira no puede usar hielo, en su lugar solo puede depender del fuego, el cual solo posee poder destructivo, además de que aún no puede usar las habilidades Pokémon debido a su bajo nivel, y las que puede usar no poseen suficiente poder como lo es la magia. Alice no dijo nada, en su lugar solo miró los hilos de mana y luego miró la expresión de Shiro. Poco después, como si entendiera algo, una sonrisa pícara apareció en su rostro. Parece que Shiro está loquita por Akira, no dijo de forma sugestiva, esperando el estallido de Shiro. Es mi compañero después de todo, ¿qué esperabas? Oh, ya veo, es porque eres una solterona que no puedes entender este sentimiento. Shiro la miró con una sonrisa triunfal y una mirada astuta. Soy todavía muy joven para contraer matrimonio, refutó la ahora sonrojada Alice. No esperaba que el tiro le saliera por la culata y que ahora ella sea el objetivo de la broma que ella misma inició. Pero si yo no tengo ni siquiera tengo 1 año de haber nacido. Lo mismo con Akira. Shiro la siguió molestando. Entonces, Zero no es su hijo. Alice ahora estaba confundida. Claro que no, de seguro fue una broma de Akira para hacerme perder la paciencia, él siempre fue bueno en eso. Shiro respondió con un pesado suspiro. Entonces, ¿qué hay de eso de que Akira era el padre de Zero? Alice sentía que le venía un dolor de cabeza. No estoy segura, pero la relación de Zero y Akira es sin duda muy cercana. Tengo entendido que Zero era parte de Akira originalmente, pero después de algún suceso este se separó de él y terminó como el Zero que conoces. Shiro encontró bastante peculiar el nacimiento de Zero. En cuanto a Alice, este tema ya estaba en el reino de lo incomprensible para ella. Entonces, ¿qué hay de las conversaciones que tienen Akira y Zero? Alice trataba desesperadamente de entender cómo una broma pasó a algo que era sumamente delicado. Eso, bueno, es debido a que Akira y Zero comparten el mismo cuerpo, pero ahora es Zero el que está tomando el control. En cuanto a Akira, es posible que debido al daño en su alma esté en coma, y las conversaciones, es posible que eso suceda cuando Akira despierta. Shiro guardó silencio cuando vio lo pálida que estaba Alice, así que apresuradamente le explicó un poco más.
sobre el estado de ambos, pero no tienes que preocuparte, Zero y Akira ahora son completamente entidades diferentes, así que incluso si Akira se despierta y toma el control, Zero aún estará bien, y por lo que tengo entendido, Akira puede darle un cuerpo propio más adelante, no sé cuándo, pero lo hará. Después de esas palabras, Alice se sintió aliviada, esto causó que Shiro soltara un suspiro y decidió hablar de otra cosa dejando el tema complicado de lado. ¿A dónde nos dirigimos? Shiro preguntó, no era que no supiera, si ya le dijo cuál era su destino, pero quería cambiar el tema incómodo de hace rato. Nos dirigimos a la Academia Central, en ella te ayudarán a obtener buenas habilidades y te enseñarán muchas cosas como historia, geografía, idiomas, esgrima, incluso te enseñarán todo lo necesario sobre las bestias mágicas y sus puntos débiles, aunque no dicen mucho de las criaturas mágicas ya que no es algo que expliquen a los de cuarto año para abajo. Shiro suspiró cuando vio que había logrado cambiar el tema con éxito, aunque no le importaba mucho sobre la susodicha académica, aún así no quería alejarse de Akira, no sabía cuándo iba a despertar así que tenía que cuidar su cuerpo para que Zero no haga una